Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Día tras día escuchamos multitud de reclamaciones de la necesidad de justicia para saldar todo tipo de injusticias. Hoy hablaremos de la coraza de justicia con Gonzalo Soriano. Él es pastor evangélico y coordinador de la Sociedad Bíblica de España. Avanzamos así con la serie La armadura de Dios, que tiene mucho que aportar en la actualidad. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que cuéntanos cómo podemos avanzar hacia un mundo más justo. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola, Beni. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola, Beni, muy bien. Gonzalo, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más valoras de tu servicio en la Iglesia Evangélica de Aluche, que es tu iglesia local? Pues sin duda la relación con las personas y el poder servir no solo a la iglesia, sino en el barrio donde estamos. Muy bien. Pues si te parece, Gonzalo, vamos a sentarnos y vamos a hablar de la armadura. Recuérdanos brevemente por qué era importante ponerse la armadura, cuál era su finalidad y contra qué nos protegía. Pues esa es la recomendación del apóstol en su carta a los Efesios, que nos dice: poneos la armadura para rechazar todas las amenazas que vamos a recibir por parte de la sociedad que nos rodea. Esa comparación que él hace de lo espiritual con algo natural, ¿no? Con el disfraz, vamos a decir, con la armadura de aquella época, donde el soldado romano se protegía de las amenazas del enemigo, ¿no? Pues igualmente Pablo nos exhorta a que nos pongamos esa armadura completa con las amenazas que vamos a recibir en nuestro caminar del día a día. Y concretamente la coraza, ¿qué papel cumplía la coraza en este caso dentro de la armadura romana, que entiendo que es a la que tenía en mente el apóstol Pablo? Sí, da una aclaración de las distintas partes de la armadura. La coraza en aquella época era como una especie de piel de cuero fuerte en principio, y que luego fue metálica, que tapaba la parte frontal del cuerpo. Yo creo que está previniendo, ahí tenemos los órganos vitales del ser humano, que si eran atacados acababa con el individuo, con el soldado. Así que protege la parte fundamental, el motor de nuestra vida espiritual, lo que es la coraza, lo que primero se ve. Es decir, que era fundamental, obviamente. Obvio. Y dice el texto, revestidos con la coraza de justicia. Yo me pregunto, ¿a qué se refiere con ese justicia, con esa palabra justicia en este caso? Evidentemente esa palabra tiene amplitud a la hora de ponerlo en el plano espiritual. Coraza de justicia, la justicia que viene de Dios, la rectitud en nuestro caminar, la honestidad, la transparencia, las personas honorables, santas, porque tiene que ver con nuestra santidad. Y es algo que nos reviste, que nos identifica como cristianos, el hecho de ser personas favorables, rectas, equilibradas, y con una justicia que no es de nosotros, que es la justicia de Dios, que es muy distinta a la que nosotros podamos implementar o aplicar. Revestíos con la coraza de justicia de Dios, con esa rectitud que como cristianos tenemos que caminar. Y hemos hablado de cuál era la finalidad de la coraza dentro de esa armadura del guerrero. También en este caso comentabas qué significaba justicia, qué tenía en mente el apóstol cuando se refería a justicia, y entonces esa santidad, ese obedecer la voluntad de Dios, ¿cómo se asemeja a una coraza? Se asemeja a qué es lo que nos protege. Yo creo que en la sociedad que nos ha tocado vivir hoy, cada vez más es relevante encontrar hombres y mujeres que tengan esa actitud de vida, que es una coraza que les defiende, pero también que nos hace referentes entre lo que es la injusticia, la intolerancia, etcétera, etcétera. La sociedad de hoy quiere ver hombres y mujeres con esa actitud, no de santurrones, pero de gente honrada, fiel, consecuente, seria,
y que proclama una verdad que es la verdad de Dios. Ese ser consecuente, ¿no? Y esas virtudes, es cierto que la sociedad los valora, pero cuando escucha obedecer a Dios, pues es una cosa que ahora mismo no está de moda, podríamos decir. ¿Por qué nos cuesta tanto renunciar a guiarnos por nosotros mismos? Yo creo que eso va en el ADN del ser humano, ¿vale? Porque somos desobedientes por naturaleza. Y evidentemente esa naturaleza nos va a impedir el obedecer a Dios. Si hay algo que cuesta es la obediencia, sin duda. Por eso esa coraza nos protege de esa desobediencia y tenemos que renunciar a ese yo para asimilar la justicia y las enseñanzas de Dios y poder aplicarlas. Y estamos hablando de algo que no es fácil, entiendo que no es un paso fácil, porque estás dejando de guiarte a tu manera y estás optando por guiarte por la de otro, en este caso la manera de Dios. ¿Por qué piensas que podemos optar por seguir a Dios con confianza? Porque a mí en las Escrituras el mismo Señor Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y angustiados y sufrís injusticia. Podríamos añadir, permitirme la licencia, ¿no? Y es en el Señor, en su justicia, en sus enseñanzas, donde encontramos esa cobertura, esa confianza de que estamos caminando y estamos protegidos por aquel que lo ha diseñado todo, el mismo Dios. Ahí es donde podemos depositar nuestra confianza. Tú lo estás diciendo, Él lo ha diseñado todo, por lo tanto podemos entender que Él sabe lo que hace cuando nos está pidiendo cosas. Y el texto al que referías estaba hablando de hallar descanso, ¿no? Y muchas veces nos sentimos muy cansados por multitud de aspectos en la vida, ¿verdad? ¿Qué beneficio en este sentido trae el que sigamos la voluntad del Señor en la mayor medida posible? Pues beneficios, como bien has mencionado, de descanso, pero también yo creo que el caminar con esa coraza de justicia en la palabra de Dios nos da una cierta estabilidad, un equilibrio, tanto para nuestro entorno más cercano como es la familia, las amistades, etcétera, etcétera. Beneficio de mi estancia, mi equilibrio, mi paz, que voy a transmitir y trasladar a los demás. Que no es una cosa que te quedas tú solo, ¿verdad? No. Sino que al final la gente alrededor va a notar. Y como tú dices, la sociedad está buscando ese equilibrio y esas virtudes. Igual no las asocian con obedecer a Dios porque parece como si nos pudiera estar buscando nuestro mal, ¿no? Pero lo que Él está buscando precisamente es nuestro bien. Y llevémoslo a la práctica. ¿Qué podemos hacer en la práctica, de modo práctico, para cultivar esta virtud de la justicia en nuestro día a día? Pues yo creo que habría que enmarcarlo en tres aspectos. Uno, conocer la justicia de Dios. Y eso implica el meternos a profundidad en el conocimiento de las Escrituras, conocer a Jesús. Segundo, mantener esa relación con Jesús con dinamismo, con día a día, con una relación muy íntima y cercana. Y tercero, yo creo que también vivirlo en la comunidad donde nos desarrollamos. Es decir, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad que nos ha tocado vivir, yo creo que es el sitio donde podemos desarrollar esas virtudes que aprendemos, que conversamos y practicamos con el Señor y que aplicamos. Que no se queda en la teoría, ¿verdad? Que tiene una aplicación práctica. Es muy interesante lo que dices, porque incluso los que somos creyentes podríamos pensar, voy a desarrollar esa virtud, la voy a poner en práctica, ¿no? Pero si estás desconectado, si no tienes esa relación en el día a día, seguro que lo hemos experimentado alguna vez. No funciona. No, porque aplicamos nuestra propia justicia y nuestra capacidad de entender lo que es bien y mal. Pero, sin embargo, con la coraza de justicia del Señor, la cosa cambia, porque estamos trasladando algo que no es mío propio, sino que es del mismo Dios. Y estamos trasladando una capacidad de desarrollarnos en la vida con esa coraza de justicia que nos pone el Señor. Y podría parecer un poco triunfalista, ¿no? Es decir, tú decides ponerte
esa coraza y decides cultivar esa relación con el Señor, y es como que todo desaparece y no cometemos más errores, pero la realidad es que seguimos cometiendo errores. ¿Cómo puede consolarnos el hecho de saber que somos justificados en Jesús? Esa palabra es una de las claves, ¿no? La justificación en Jesús, yo creo que tiene que ver con poder reconocer esos errores. Evidentemente tenemos que reconocer que nos hemos equivocado o que hemos tomado una mala decisión o que estamos errando. Y esa justificación es confesar esos errores, ir al Señor y decirle, me he equivocado, recibir la rectificación, por supuesto, y el perdón del Señor, y eso nos da esa seguridad que Jesús, como nuestro hermano mayor y nuestro Padre Celestial Dios, nos va a corregir y a volver a encaminar en el camino que Él quiere que vayamos. Es pedir esas disculpas, pero sabiendo que Dios ya nos ve a través de la justicia de Jesús. Jesús ha pagado en la cruz para ser declarados nosotros justos. Ahora lo que tenemos que hacer es caminar cada vez más en los caminos del Señor. Y ya, por último, porque podríamos dejarlo todo en la esfera personal, pero me gustaría pensar en la esfera social. ¿Qué efecto puede tener en nuestra sociedad el que más y más personas vivan de un modo agradable a Dios? Hombre, por experiencias en ámbitos sociales anteriores, yo creo que una comunidad cristiana que vive esa realidad transforma su ambiente, transforma su barrio, transforma su sociedad, porque como mencionábamos antes, nuestra sociedad está buscando hombres y mujeres con referencia, con actitudes, con modelos. Y esos modelos, cuando la gente los conoce, los aprecia, los busca. Dice, oye, me gusta tu fe, me gusta tu manera de comportarte, de tu paz, tu reconciliación. Eso está buscando y eso transforma. Y a los distintos niveles, a nivel propio de nuestras personas cercanas, como nuestra familia, como en el barrio, sociedad. Y las iglesias, por ejemplo, somos ese faro de impacto, de cambio social, cuando vivimos una justicia como la que el Señor nos da. Pues Gonzalo, nos has planteado un reto alto, un reto complicado, pero que el Señor nos ayude a ser esa referencia, ese modelo dentro de nuestras imperfecciones también, pero que podamos avanzar en ese camino. Muchísimas gracias por participar con nosotros hoy. Nos vemos pronto para abordar otro aspecto más de la armadura de Dios. Gracias a vosotros por invitarme. Nos tenemos que marchar, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia si todavía no tienes una. Llámanos al teléfono 917434400 y te la haremos llegar gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, Detrás de cada puerta, un libro de Jaime Fernández Garrido que nos llega gracias a la generosidad de la editorial CLIE. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.